Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hola, Belén. Hola, Juanjo. Iniciamos un nuevo programa donde vamos a conocer las últimas noticias que dejó el Sínodo de los Obispos por la Amazonía. También vamos a conocer lo que fue la visita sorpresa del Papa Francisco a una localidad italiana. Sí, esto fue motivo de mucha alegría, mucha sorpresa, como decís, y también una gran alegría con motivo de la canonización de 5 nuevos santos propuestos como modelos para nuestra iglesia y la invitación constante del Papa Francisco a volver al encuentro con la misericordia de Dios. Que sean muy bienvenidos entonces a este nuevo Francisco a Diario. Como cada domingo, el Papa Francisco rezó el Ángelus acompañado de miles de fieles en la Plaza de San Pedro, pero en esta ocasión con una alegría muy particular, porque fue luego de la canonización de 5 nuevos santos, entre los que se encuentra el cardenal John Newman. Comentando el Evangelio, el Papa destacó 3 momentos o 3 etapas o pasos en el trayecto de la fe, que son el invocar, caminar y agradecer. Luego de la ceremonia de canonización de los 5 nuevos santos, el Papa Francisco rezó el Ángelus y brindó un mensaje basado en el Evangelio del día. El Santo Padre, comentando el Evangelio de este domingo, señaló que San Lucas nos muestra el camino de la fe, en el que podemos distinguir 3 etapas, señaladas por los leprosos curados, que son invocar, caminar y agradecer. La primera etapa de este camino de fe, indicó el pontífice, es invocar. Al hablar de esta etapa en el camino de la fe, el Papa expresó: invoquemos con confianza cada día el nombre de Jesús. Dios salva. Repitámoslo, es rezar. La oración es la puerta de la fe. La oración es la medicina del corazón. La segunda etapa, señaló el Santo Padre, es caminar. Aquí Francisco destacó: también nosotros avanzamos en la fe con el amor humilde y concreto, con la paciencia cotidiana, invocando a Jesús y siguiendo hacia adelante. Finalmente, Francisco abordó la tercera y última etapa, que es la de agradecer, etapa de la cual sostuvo: cuando encontramos a Jesús, el gracias nace espontáneo, porque se descubre lo más importante de la vida, que no es recibir una gracia o resolver un problema, sino abrazar al Señor de la vida. La tua fede ti ha salvato. È il punto di arrivo del Vangelo odierno, che ci mostra il cammino della fede. In questo percorso di fede vediamo 3 tappe segnalate dai leprosi guariti, i quali invocano, camminano e ringraziano. Anzitutto invocare. I leprosi si trovavano in una condizione terribile, non solo per la malattia che diffusa ancora oggi va combattuta con tutti gli sforzi, ma per l'esclusione sociale. Al tempo di Gesù erano ritenuti immondi e in quanto tali dovevano stare isolati in disparte. Vediamo infatti che quando vanno da Gesù si fermano a distanza. Però anche se la loro condizione li mette da parte, invocano Gesù, dice il Vangelo, ad alta voce. Non si lasciano paralizzare dalle esclusioni degli uomini e gridano a Dio, che non esclude nessuno. Ecco come si accorciano le distanze, come si rialza dalla solitudine, non chiudendosi in se stessi e nei propri rimpianti, non pensando ai giudizi degli altri, ma invocando il Signore, perché il Signore ascolta il grido di chi è solo. Come quei leprosi, anche noi abbiamo bisogno di guarigione, tutti. Abbiamo bisogno di essere risanati dalla sfiducia in noi stessi, nella vita, nel futuro, da molte paure, dai vizi di cui siamo schiavi,
da tante chiusure, dipendenze e attaccamenti al gioco, ai soldi, alla televisione, al cellulare, al giudizio degli altri. Il Signore libera e guarisce il cuore. Se lo invochiamo, se gli diciamo, Signore, io credo che puoi risanarmi, guariscimi dalle mie chiusure, librami dal male e dalla paura, Gesù. Como contábamos en el programa pasado, se está desarrollando en Roma el Sínodo por la Amazonía, el evento del que participan obispos de distintas partes del mundo y donde también se cuenta con la presencia del Papa Francisco. En una de sus últimas apariciones, el Santo Padre se refirió a aquellas personas que dicen ser cristianas, pero que no mantienen una actitud de respeto hacia miembros de los pueblos originarios. El Papa Francisco lamentó la burla de algunos miembros de la Iglesia al comentar el tocado de plumas de indígenas que estuvieron presentes en la misa de la apertura del sínodo. En este punto, el Papa afirmó: ¿qué diferencia hay entre llevar plumas o el tricornio de algunos jefes de dicasterio? En uno de sus discursos en el aula del sínodo, donde los obispos debaten sobre las necesidades y problemáticas de la Amazonia, Francisco también hizo referencia a las resistencias y críticas por parte de la Iglesia a la celebración de la Asamblea. El Papa pidió acercarse a los pueblos de la Amazonia, respetando su historia, sus culturas y su estilo del buen vivir, en el sentido etimológico de la palabra, y no socialmente como se hace a menudo. El Papa afirmó que se corre el peligro en este sínodo de proponer medidas simplemente pragmáticas, cuando por el contrario se nos pide una contemplación de los pueblos, una capacidad de admiración que haga nacer un planteamiento paradigmático. Francisco recordó a los hombres de la Iglesia que para debatir existe el camino sinodal, y no las salas, las mesas redondas y las conferencias, y que el sínodo no es un parlamento o un locutorio, no es demostrar quién tiene más poder sobre los medios y quién tiene más poder entre las redes para imponer cualquier idea o cualquier plan. Ayer me dio mucha pena escuchar aquí dentro un comentario burlón sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza. Decime, ¿qué diferencia hay entre llevar plumas en la cabeza y el tricornio que usan algunos oficiales de nuestro dicasterio? Esto configuraría una iglesia congregacionalista. Si pretendemos buscar por medio de las encuestas quién tiene mayorías, o una iglesia sensacionalista, tan lejana, tan distante de nuestra Santa Madre en la Iglesia Católica, o como gustaba decir a San Ignacio, nuestra Santa Madre, la Iglesia jerárquica. Y en el marco del desarrollo del Sínodo Especial para la región panamazónica, el Papa Francisco envió un video mensaje a todo el pueblo de Brasil con motivo de celebrarse una nueva festividad de su patrona, Nuestra Señora de Aparecida. Compartimos ahora con todos ustedes este mensaje del Santo Padre. En el marco del Sínodo para la Amazonia, el Papa Francisco envió un videomensaje muy especial al pueblo brasileño. En el día de la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, el Papa envió un videomensaje donde, mediante un cálido y sentido saludo, el obispo de Roma aseguró que lleva en su corazón al pueblo brasileño y ruega a Nuestra Señora de Aparecida, pequeñita y humilde, que los siga cubriendo y los acompañe en su camino de paz, alegría y justicia.
Nuestra Señora de Aparecida fue declarada patrona de Brasil en 1929 por el Papa Pío XI, y su imagen se conserva en la basílica que lleva su nombre, en el estado de São Paulo. La devoción surgió cuando un grupo de pescadores encontraron en el río Paraíba una imagen de 36 centímetros de la Inmaculada Concepción, hecha en arcilla modelada y endurecida al horno. Esto sucedió después de que los pescadores pidieron la intercesión de Santa María para obtener peces. El título de Aparecida deriva del verbo aparecer, porque fue en un momento de gran necesidad que los pescadores la encontraron, y se dieron cuenta de que este hecho indicaba una señal de la intercesión de María. La imagen tenía un color oscuro y ennegrecido por el tipo de material en que estaba hecha, y también por haber estado perdida en el río. Tras encontrar la imagen, los pescadores volvieron a echar sus redes y lograron una abundante pesca. El 5 de mayo de 1743 se comenzó a construir el templo de Nuestra Señora Aparecida, el cual se inauguró el 26 de julio de 1745. En 1955 comenzó la construcción de la nueva Basílica de Nuestra Señora Aparecida en San Pablo. El 4 de julio de 1980, San Juan Pablo II, durante su visita a Brasil, consagró la basílica y la declaró el mayor santuario mariano del mundo. Día de Nuestra Señora Aparecida, llevo mi corazón al pueblo brasilero. Le mando un saludo. Y que ella, pequeñita, humilde, lo siga cubriendo, lo acompañe en su camino. Camino de paz, de alegría, de justicia. Y los acompañe en sus dolores, cuando no pueden crecer por tantas limitaciones políticas o sociales o ecológicas, de tantos lugares que nos vienen. Que ella nos ayude a crecer y a liberarse continuamente. Que los bendiga. El Papa Francisco recibió a las participantes de la primera Asamblea General de Talitha Kum, la Red Mundial de Vida Consagrada contra la Trata, una problemática social que, en palabras del Santo Padre, se convierte en un desafío complejo y urgente al que hay que atender con respuestas eficaces. En ese marco, el Santo Padre agradeció todo el trabajo que realiza esta institución y alentó a sus integrantes a continuar en este camino de compromiso. Nunca terminar el día sin pensar en la mirada de una de las víctimas que han conocido. Esta será una hermosa oración, dijo el Papa Francisco en un discurso dirigido a 120 religiosas pertenecientes a la Red Mundial de la Vida Consagrada contra la Trata y la Esclavitud, Talitha Kum. Las religiosas se congregaron en Roma para participar en la primera Asamblea General. En este contexto, Francisco animó a Talitha Kum a continuar su misión, que en solo 10 años ha llegado a coordinar 52 redes de religiosas presentes en más de 90 países en todos los continentes. Teniendo en cuenta el alcance de los desafíos que plantea el tráfico, que involucra alrededor de 40 millones de personas, entre ellas el 70% mujeres y niños, el Papa Francisco indicó que es necesario promover un compromiso sinérgico por parte de las diferentes realidades de la Iglesia Católica. Asimismo, en la Sala Clementina del Vaticano, el obispo de Roma renovó su apoyo a todas las instituciones femeninas de vida consagrada que han organizado y apoyado el compromiso de sus hermanas en la lucha contra la trata y en ayuda a las víctimas. También el pontífice hizo un llamamiento a otras congregaciones religiosas, tanto femeninas como masculinas, para que adhieran a esta obra misionera, poniendo servicios y recursos personales para que puedan llegar a todos los lugares. Io penso anche ai problemi che hanno tante congregazioni religiose e forse alcune potranno dire, alcune congregazioni sia femminili sia maschili potranno dirvi: ma noi abbiamo tanti problemi da risolvere dentro, non possiamo. Ma diteli che il Papa ha detto che i problemi di dentro si risolvono uscendo sulla strada, che entre l'aria fresca. Y es momento ahora de hacer una breve pausa en la información
Pero tenemos antes algunas invitaciones para hacerles. Así es, como siempre les recordamos que todo este programa se sostiene por el aporte generoso de los voluntarios de la Obra de María, así que aquellos que quieran colaborar pueden comunicarse al 0810 7 veces el número 7 o ingresando al sitio web www.radiomaria.org.ar. Bueno, y otra propuesta tiene que ver con seguir en contacto durante la semana a través de las redes sociales, en YouTube y también en Instagram, donde vamos colgando algunas novedades del programa y también, por supuesto, la agenda del Santo Padre. En la audiencia general de esta semana, como todos los miércoles, el Papa Francisco continuó con su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y en esta oportunidad se centró en la figura de Pablo de Tarso, que nosotros conocemos luego de su conversión como San Pablo. Bueno, a partir de él, de su experiencia, de su testimonio de vida, el Santo Padre nos hace a todos una invitación para nuestro propio camino de fe. En el marco del Sínodo de los Obispos sobre la religión panamazónica, el Papa Francisco mantuvo su cita con los peregrinos del mundo en la audiencia general del día miércoles. El tema de la catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles fue la iluminación que recibe el joven Saulo, que vive su Pascua personal, de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Después del episodio de la lapidación de Esteban, apareció la figura de un joven llamado Saulo, que aprobó la muerte de Esteban y con la autorización del sumo sacerdote perseguía a los cristianos, siendo intransigente con los que pensaban diferente a él. El Papa Francisco remarcó que el joven Saulo era un ideólogo, puesto que en él la religión se había transformado en ideología, una ideología religiosa, social y política. Perseguía a los cristianos y los capturaba, y lo hacía pensando en servir a la ley del Señor. Estaba enojado, y en él había un aliento que olía a muerte, no a vida. El romano pontífice destacó que mientras Saulo estaba ocupado en extirpar la comunidad cristiana, el Señor ya estaba en su camino para tocar su corazón y convertirlo. Retomando las palabras de Benedicto XVI, el Papa Francisco hizo luz sobre lo que representa la ceguera de Saulo. Representa exteriormente lo que era su realidad interior, es decir, su ceguera respecto de la verdad de la luz que es Cristo. Finalmente, Francisco aseguró que el bautismo marca así para Saulo, como para cada uno de nosotros, el comienzo de una nueva vida, y se acompaña de una nueva mirada sobre Dios, sobre sí mismo y sobre los demás, que de enemigos se hacen hermanos en Cristo. Queridos hermanos, después del episodio de la lapidación de Esteban, apareció la figura de un joven llamado Saulo, que aprobó la muerte de Esteban y con la autorización del sumo sacerdote perseguía a los cristianos, siendo intransigente con los que pensaban diferente de él. En el camino hacia Damasco, el resucitado se manifestó a Saulo y le pidió cuentas de su furor fratricida, preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así, el Señor Jesús dejó claro que perseguir a un miembro de la Iglesia era hacerlo a Él mismo. Después de ese encuentro personal con Cristo, Saulo perdió la vista, quedó ciego y pasó de ser un hombre fuerte e independiente a estar limitado y necesitado de los demás. Y comenzó para él una transformación, como una Pascua personal que va de la muerte a la vida. Lo que antes estimaba gloria se transformó en basura, porque su verdadero tesoro ya era Cristo. Ananías bautizó a Saulo y al imponerle las manos le devolvió la vista. El bautismo fue para Saulo el comienzo de una vida nueva, en la que se ve a sí mismo y a los demás según la mirada de Dios. Los enemigos pasaron a ser amigos y el ímpetu por perseguir a los que no pensaban como él cambió en pasión por evangelizar, suscitando la fe en muchos corazones.
el Papa Francisco viajó hasta la localidad italiana de Frosinone para visitar por sorpresa a los miembros de la comunidad Nuevos Horizontes, fundada por Chiara Amirante. Esta comunidad se destaca por su hospitalidad y apoyo que ofrece a personas que tienen alguna necesidad. Es allí donde hace años se trabaja en el acompañamiento y la recuperación de personas que tienen alguna problemática en relación a las adicciones, las drogas, la prostitución y el juego. El Papa Francisco ha sorprendido a los habitantes de la Ciudadela Cielo con una visita inesperada. Se trata de la estructura de la comunidad Nuevos Horizontes, situada en la localidad italiana de Frosinone, a unos 100 kilómetros de la Ciudad del Vaticano, y que fue fundada en 1993 por Chiara Amirante. Esta comunidad se destaca por el apoyo que ofrece a personas necesitadas, a través de centros de escucha y apoyos a la vida, hogares familiares, lugares y laboratorios para la agregación y reintegración laboral. Es aquí donde desde hace años se curan las heridas del alma de aquellos que en algún momento de su existencia, por diversas razones, terminaron en el túnel de las drogas, la adicción, el juego, la prostitución, y luego en el otro túnel, ese del descarte, la exclusión social y el rechazo, incluso por parte de la propia familia. Durante su visita, el Papa ha escuchado la intervención de la fundadora Chiara Amirante, así como los testimonios de algunos jóvenes, quienes después de su encuentro con la fe cristiana, gracias a la comunidad Nuevos Horizontes, han cambiado de vida. Seguidamente ha tenido lugar el discurso del pontífice, quien hablando espontáneamente ha expresado algunas reflexiones tras escuchar varias historias. La tendenza al peccato continua, questo è vero, la tendenza al male, tutti, anche io, tutti, nessuno si salva di quella, no? Però quando abbiamo lasciato tutto sappiamo che soltanto in Lui c'è la speranza. Invece quando non è lasciato, sì, ma mi prendo questo chiodo per aiutarmi, mi prendo e così. Quello che Gesù dice nel Vangelo, no? Quando lo spirito immondo esce da una persona, se ne va, e quella persona trova Dio che sistema la casa, tutto, ti fa di nuovo, poi torna lo spirito immondo dopo tanto tempo e torna alla casa e vede la casa tanto bella e va a cercare altri 7 peggiori di lui e torna con la cricca, no? Con la cordata dei diavoli, ma non distruggono nulla, suonano il campanello, sono demoni educati, suonano il campanello, ma permesso, e tu gli apri la porta, ma sì, sono buoni, i pensieri sono buoni, questi sentimenti sono buoni, e incominci tu, questo è riprendere i segni della morte, i segni dell'inferno. State attenti, perché a tutti voi, a tutti noi, anche a me è successo questo. A un certo punto ti trovi con il desiderio dell'onnipotenza, non lasciare che sia Lui a sollevarti. Sì, grazie Signore, ma anche io mi arrangio con questo. State attenti quando torneranno questi diavoli educati, no? Queste passioni che tornano di nuovo, ¿no? Esta semana en Casa Santa Marta, el Papa Francisco sostuvo que la fe no se puede condicionar, y fíjense qué interesante, porque el Santo Padre alertó que los cristianos que se encierran en sus propias ideas terminan en la ideología. Además, en otro momento de la homilía habló sobre la misericordia de Dios con un bello mensaje para compartir con todos nosotros. Durante una de las misas celebradas en Casa Santa Marta, el Papa Francisco se sirvió de la figura bíblica de Jonás y su discusión con Dios para advertir contra los cristianos a medida. Habló sobre los pobladores de la ciudad de Nínive, que iba a ser destruida por los pecados de sus ciudadanos, pero que finalmente Dios perdona al ver su arrepentimiento y conversión. El Santo Padre concluyó explicando las dos figuras de la Iglesia hoy. La Iglesia de esos ideólogos que se ocultan en sus propias ideologías,
y la iglesia que muestra al Señor que se acerca a todas las realidades, que no siente asco. Las cosas no dan asco al Señor. Nuestro pecado no le da asco. Él se acerca para acariciar a los leprosos, a los enfermos, porque Él ha venido para curar. Él ha venido para salvar, no para condenar. Giona è il modello di quei cristiani a patto che. Cristiani con condizioni. Io sono cristiano, ma a patto che le cose si facciano così. No, questi cambiamenti non sono cristiani. Questo è eresia, questo non va. Cristiani che condizionano Dio, che condizionano la rivelazione di Dio. Le due figure della Chiesa oggi. La Chiesa di quei ideologi che si accovacciano le proprie ideologie lì. E la Chiesa che fa vedere il Signore che si avvicina a tutte le realtà, che non ha schifo. No, le cose non fanno schifo il Signore. I nostri peccati non fanno schifo, Lui si avvicina, come si avvicinava a carezzare i lebbrosi, i malati, perché Lui è venuto per guarire, Lui è venuto per salvare, non per condannare. El Papa Francisco mantuvo un encuentro con las integrantes de la Orden de Santa Úrsula. La priora general fue la encargada de saludar al Santo Padre en nombre de toda la comunidad y fue allí, en ese marco, donde el Papa Francisco les habló del sentido de la palabra comunidad y refirió también a la importancia de acompañar permanentemente el sufrimiento ajeno. Sean capaces de dar una elección misionera valiente, capaz de transformarlo todo, pidió el Papa Francisco a los participantes en el capítulo general de la Unión Romana de la Orden de Santa Úrsula, al recibirlas en la Sala Clementina. En su discurso, Francisco subrayó la importancia de ser misioneras de un mundo globalizado, partiendo del tema de su capítulo general, Comunidad Global, vamos hacia una nueva vida. Per esempio, la Amazzonia che brucia non è un problema solo di quella regione, è un problema mondiale. Il fenomeno migratorio non riguarda solo alcuni stati, ma la comunità internazionale. Per fare questo è necessaria una conversione pastorale delle strutture, in modo che esse siano sempre più orientate alla missione, siano in uscita, perché se non è in uscita non è Chiesa. Y de esta manera llegamos al final de otro programa. Un programa donde, como todas las semanas, repasamos juntos la agenda del Santo Padre, sus enseñanzas, sus dichos, sus gestos, en el marco de la catequesis, la audiencia general, los diferentes encuentros que tuvo, de los cuales siempre, Belén, queremos quedarnos con una píldora para caminar juntos la semana. Exactamente, porque siempre hay un mensaje que guardamos especialmente en el corazón, y esta vez queremos recordar lo que mencionó el Santo Padre en uno de sus encuentros respecto a la importancia de ser comunidad y de acompañar permanentemente las realidades sufrientes. Con esta invitación entonces nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Francisco a Diario.